¿Alguna vez has escuchado sobre Galactus, el devorador de mundos? Bueno, tal vez lo hayas hecho y en esta ocasión te vamos a contar que no es necesario irnos a la mitología para encontrar algo tan tenebroso como esto. En el universo tenemos devoradores de mundos naturales, los agujeros negros. Así que hoy, en el episodio número 14 de Punto y Quet, te vamos a contar un poco sobre estos objetos tan emocionantes que nos ha brindado la naturaleza y algunos otros detalles. Bienvenido, este es el episodio 14 de Punto y Quet. Yo soy Rubén, conmigo está Marisol. ¡Ey! Hola. Amanecimos comiendo cosas. Amanecimos glotones. Así es. Qué mejor que hablar de uno de los comelones más evidentes del universo. Más evidentes. No, más estudiados del universo, creo. Los agujeros negros me representan. Devoran Así todo es. lo que está a su paso. Comida que veo, comida que me trago. ¿Recuerdas cuál es la vez que más comida has comido, Marisol? Es que han sido varias veces. Ok, gran respuesta. Con esa lo dejamos. Sí. Ok. Bueno, pues sí, vamos a hablar de uno de los comelones certificados de la naturaleza. Probablemente tenga algún récord por ahí. Los agujeros negros. A veces confundidos, fíjate nada más, con los agujeros de gusano. Pero son cosas distintas. Marisol, ¿te gustan los agujeros negros? Sí. ¿Por qué? Porque son negros. Uy. No es cierto. No es cierto. No, o sea, son súper extraños. Yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché hablar sobre los agujeros negros. Pero en la licenciatura recuerdo que los vi. No sé si fue en la licenciatura. Bueno, era una materia de relatividad general y los vi y dije, no manches, no lo entiendo. Y entonces empecé a estudiar un poquito más. No, sigo sin entender muchas cosas de los agujeros negros. Entonces, hay un montón de gente que estamos igual, ¿no? Que no seguimos entendiendo. Pero creo que es bien curioso ver cómo es que son de las cosas que no se ven, porque se tragan incluso hasta la luz, pero que sabemos de su existencia. O sea, incluso en 2019, si no recuerdo mal, se otorgó un premio Nobel para 3 científicos que, o sea, justamente se otorgaba por el descubrimiento, bueno, por demostrar que existen los agujeros negros, que sí son un objeto físico que se pueden encontrar, ¿no? Claro. Entonces, pues está súper padre, no sé, hace poco estaba leyendo acerca de estos científicos y me quedé así como de... Fíjate que 2019 fue un año muy productivo para los agujeros negros. O sea, fue muy bueno en ese sentido. Tenemos claramente lo que acabas de mencionar, los Nobels, que sí van repartidos en una parte para descubridores de agujeros negros. Y también tenemos la primera imagen de la sombra de un agujero negro, que es como una de las primeras pruebas visibles de que existen, lo cual era hasta impensable por la propia naturaleza de los agujeros negros. Así que vamos a definir rápido qué es un agujero negro. Un agujero negro en física es una región, fíjate nada más, es un pedazo del universo en donde la gravedad es tan intensa que las velocidades de escape son superiores a la velocidad de la luz. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues vamos por pasos. Primero, ¿qué es una velocidad de escape? Cuando tenemos un objeto que está interactuando con otro cuerpo masivo, como un cohete en la Tierra, y queremos que se salga de él, entonces hay que vencer su atracción gravitatoria. Nosotros lo podemos intentar. Si tú en este momento te levantas y saltas, estás venciendo por un instante la atracción gravitatoria. Y entre más fuerza pongas en tus piernas, más alto vas a saltar. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta fuerza deberías poner para que tu salto te saque de la Tierra? Y los físicos pueden calcular esta velocidad, esta fuerza,
y decir, bueno, pues la velocidad de escape de la Tierra es tal, que no la recuerdo, pero seguramente está por arriba de la velocidad del sonido. Y así lo puedes hacer con todos los cuerpos masivos. Por ejemplo, la velocidad de escape de la Luna es menor que la velocidad de escape de la Tierra, porque su atracción gravitacional es más débil. Entonces, entre más débil sea una atracción gravitacional, más fácil es escapar de ese cuerpo. Entre menos masa tenga, más fácil es salirte de su atracción. Pero cuando tienes más masa, necesitas más fuerza. Por ejemplo, escapar de la Tierra es más fácil que escapar de Júpiter. ¿Ok? Y esa es la idea básica. Ahora, vamos a relatividad, Naye. Ahí nos puedes contar algo sobre relatividad. ¿Qué tiene que ver entonces y por qué es importante cuando decimos que en los agujeros negros la velocidad de escape es mayor que la de la luz? Pues que ni la luz puede salir. Exacto. ¿Y por qué eso es un problema? Porque la gran parte de las cosas que vemos en el universo son por interacción con la luz. Entonces, pues casi todos los astrónomos reciben información a través de estas ondas de luz que podemos percibir dentro de la Tierra. Y tener algo de lo cual sepamos que no hay interacción con la luz, o que algo que ni siquiera está emitiendo luz, es como intentar buscar algo en un cuarto oscuro que no podemos ver. O sea, es como estar buscando una aguja en un cuarto oscuro. Ok. No, o sea, no sabes, ¿no? No sabes si existe, no sabes si lo vas a encontrar siquiera. Entonces sí es un problema. Pero pues los científicos han encontrado sus maneras, ¿no? Para ver cómo es que puedes encontrar una aguja en un cuarto oscuro. No, no es cierto, no tal cual así, pero pero en el caso de los agujeros negros. Sí, ok, gran analogía, porque es verdad, al final del día, todo lo que nosotros percibimos proviene casi siempre del espectro de luz, ¿no? Toda la información está contenida en la luz que vemos, en la luz que podemos observar. Y lo hacen los cosmólogos al intentar medir distancias entre galaxias, cómo se alejan unas de otras, etc. Pero no podemos ver adentro de un agujero negro, básicamente porque nada puede escapar de él. La teoría de relatividad de Einstein lo postula, ¿no? La velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima que se puede alcanzar. Y si la luz no puede escapar, significa que ninguna otra cosa puede hacerlo. Entonces, básicamente, los agujeros negros son regiones que aíslan todo lo que se acerca a su órbita o a su campo gravitacional, ¿no? Una vez que algo entra en el campo de los agujeros negros, se ha perdido rastro de él básicamente para todo lo que esté afuera. ¿Qué hay adentro de los agujeros negros? Bueno, eso es un tema muy interesante y bastante discutible. Pero básicamente desde fuera no lo podemos ver. Y aquí entran algunas dudas. Por ejemplo, al principio cuando hablábamos sobre 2019, yo comenté que había una imagen de la sombra de un agujero negro. Pero si las imágenes al final del día están formadas de luz y los agujeros negros no pueden dejar salir la luz, entonces ¿cómo es que tenemos una imagen de ellos? ¿Conoces cómo se hizo, Marisol? Sí, más o menos he leído un poco, más o menos he visto cómo. Resulta ser que hay un proyecto que se llama Event Horizon Telescope. Es básicamente una suma de un montón de imágenes que se obtienen desde diferentes tipos de telescopios colocados en diferentes regiones del mundo. O sea, cada uno de estos telescopios, incluso hay uno de estos telescopios que está en México, que participa en el proyecto. Me parece está en Sierra, algo así, en una sierra. No me acuerdo, pero es un telescopio gigante de México y que está participando en este proyecto. Toma fotos básicamente, bueno, no toma fotos tal cual, sino más bien recibe ciertas ondas y de alguna manera se traducen a través de ecuaciones, a través de... Esa es la chamba de algunos de los físicos, científicos, astrónomos, astrofísicos, en traducir cada una de estas ondas que impactan el interferómetro y sumarlas junto con las otras imágenes que están en los otros telescopios del mundo y obtener una
imagen, ya como la que vimos, que se parecía a un hotcake. Que se pasó de ¿cómo es? ¿De leche? Se pasó de masa. Se pasó de masa. Ok. Ok, sí, básicamente el Event Horizon Telescope es un proyecto donde se construyó virtualmente, llamémoslo así, un telescopio del tamaño de la Tierra. Fue un proyecto muy, muy cool, que a mí me llamó mucho la atención, que tiene ya más de 12 años trabajando, y en el que colaboran físicos y ingenieros computacionales, analistas de datos, matemáticos y un montón de ramas diferentes de todo el mundo para procesar esta cantidad enorme de datos. Entonces lo que se tenía sí era un interferómetro del tamaño de la Tierra, básicamente trabajando día y noche durante años, recibiendo datos de una galaxia muy muy lejana para intentar ensamblar esta imagen. Pero ¿cómo la vimos si no tenemos luz? Otra vez. Bueno, pues lo que sucede es que no estamos viendo el agujero negro. El agujero negro no lo podemos ver. Estamos viendo su sombra, o si queremos llamarlo de otra manera, su cascarón. Todos los objetos gravitacionales generan atracción alrededor de ellos, ¿no? Nos lo contaba Newton incluso, con su manzanita. Pero esta atracción es finita, o sea, entre más lejos estés del objeto, menos fuerte es, ¿verdad? La atracción decae con la distancia. Entonces hay una distancia particular en donde la atracción ya no es suficiente. O sea, sí te está generando una fuerza de atracción del objeto, pero no lo suficiente como para atraparte. Nada más como que te desvía tantito y dices, ay, me lleva, pero no te lleva. Me lleva. Y en los agujeros negros tenemos bien conocida cuál es esta distancia. La llamamos el radio de Schwarzschild, ¿no? Y el radio de Schwarzschild es la distancia a la cual, digamos que es como una frontera imaginaria afuera del agujero negro. Eso está afuera del agujero negro, en la cual si cruzas esa frontera ya valiste quesito, te vas para adentro y ya no sales. Pero si estás en el límite de esa frontera, pues no es como que lo sigues tantito y puedes escapar todavía, ¿no? Necesitas una gran velocidad para hacerlo, pero puedes escapar. Entonces los físicos lo que hicieron fue ver precisamente cómo se desviaban los haces de luz que pasaban cerca de este radio. Y eso es lo que podemos ver. La desviación de rayos de luz que pasaron cerca del radio de Schwarzschild. Estamos viendo el cascarón del agujero negro. No podemos ver más adentro porque más adentro ya no sale nada. Pero esto es una confirmación de que los agujeros negros existen y nos da bastante información. Nos permite, por ejemplo, saber el tamaño físico del agujero negro, porque el radio de Schwarzschild es bien conocido y a partir de él podemos determinar su tamaño. Por lo tanto, podemos hacer estimaciones de su masa también. Eso es muy bueno. Y ahora nos preguntaremos tal vez, ¿por qué se llama radio de Schwarzschild? ¿Sabes quién es ese señor, Marisol? Sí, lo vi en uno de los memes el año pasado. De que se estaba acabando el mundo y Carl Schwarzschild. Sí. Siguiendo con su teoría. Qué gran historia. Sí, sí lo he escuchado. Es uno de los que encontró soluciones a las ecuaciones de Einstein. Exacto. Y muy poco tiempo después de que él las había planteado, él formuló su teoría de la relatividad, o bueno, hizo la publicación de su artículo en 1915. Y al año, en 1916, ya Carl Schwarzschild estaba presentando una solución a estas ecuaciones en el vacío. Claro. Entonces, pues de ahí sale, ¿no? Que su nombre lleven, que es algunas constantes que aparecen allí en la teoría, pues se les ponga su nombre, porque pues él fue como uno de los primeros en darse cuenta de este tipo de objetos que se comportaban extrañamente en el espacio-tiempo. Exacto. A mí me cae muy bien este tipo, les voy a contar un poco sobre ellos. Vamos a sacar dos cosas de aquí. Primero, una historia, porque creo que vale la pena mencionar esta historia. Y segundo, una pequeña moraleja sobre Einstein. Comencemos con la historia. Schwarzschild era un físico alemán, Carl Schwarzschild, que a mí me gusta llamarlo Cracklitos, ¿sabes? Siento que es un crack. Y Carl Schwarzschild fue el primer humano en acercarse al concepto del agujero negro. Aquí vamos a hablar un poquito sobre Einstein antes, ya nos lo mencionaste. Fue el primero en solucionar sus ecuaciones, las ecuaciones de la relatividad de Einstein. En 1915, cuando Einstein propone toda la teoría de la relatividad
y la fórmula, él encuentra un conjunto de ecuaciones que describen cómo se comporta la gravedad y el espacio-tiempo. Uh-huh. Pero Einstein las encuentra y las da y dice, bueno, estas son las ecuaciones, ahora hay que solucionarlas. Uh-huh. ¿Okay? Pero el propio Einstein no sabía cómo solucionarlas, o creía incluso que no podían solucionarse. Y él durante algunos meses, posterior a su publicación, no le prestó atención a intentar solucionarlo porque creía que era demasiado difícil y que no valía la pena, según algunos de sus biógrafos. Entonces durante algún tiempo estuvo trabajando con aproximaciones, ¿sabes? Así que, pues esto más o menos funciona, pues le damos con esto. Pero nunca encontró una solución exacta y él mismo llegó a pensar que no iban a poder encontrar una solución exacta. Ese Einstein no creía en muchas cosas de su teoría. Exacto, a eso es a lo que iba. Durante la Primera Guerra Mundial, Krágalitos Schwarzschild dice, ¿cómo chingados no? Claro que sí se puede solucionar. Y él intenta solucionar estas ecuaciones haciendo una pequeña modificación, ya lo dijiste tú, en el vacío. Lo cual reduce un poquito la complejidad de las ecuaciones. Uh-huh. Y resulta que cuando se solucionan en el vacío, lo que se obtiene como solución es precisamente lo que también llamamos la métrica de Schwarzschild, que describe una región aislada del universo con simetría esférica y con una fuerza de atracción como la de los agujeros negros. Básicamente, la solución a las ecuaciones de Einstein en el vacío es un agujero negro. Uh-huh. Y eso es bastante loco, porque estamos entendiendo, y no sé si la audiencia ya lo cachó, pero los agujeros negros no son un invento del humano, ni algo que observó. Uh-huh. Son una consecuencia de una teoría de la gravedad. Es algo que no esperábamos encontrar. Salió de la teoría, salió de las matemáticas. Así es. Y eso lo puso en duda durante muchos años. Una gran parte de la comunidad física no estaba convencida de que los agujeros negros existían. Creían que eran solamente un artilugio de las matemáticas. El propio Einstein llegó a decirlo, otra vez. Llegó a decir que si los agujeros negros existían, probablemente nunca los íbamos a encontrar. Porque su naturaleza era muy, muy, muy complicada. No emitían luz, no los podemos ver. Entonces, ¿cómo los vamos a encontrar? El propio Einstein creía que jamás íbamos a poder encontrar estos agujeros. Y más de 100 años después, aquí nos tienes con una imagen de su sombra. Una vez más, Einstein se equivocó. Sí. Le ha pasado muchas veces a Einstein. Yo creo que, pues quién sabe, ¿no? A veces nos aferramos mucho a lo que creemos o a lo que pensamos y de repente las cosas no son así. Simplemente. Algo muy curioso es que estaba leyendo sobre Roger Penrose, que es uno de estos de los ganadores del premio Nobel, que no lo ganó en 2019, más bien lo ganó en 2020, ya que se había descubierto la imagen del Event Horizon, me equivoqué hace rato. Pero él decía que, alguien se dio cuenta de que ganó el premio Nobel a los 84 años, algo así. Sí. Y había personas que junto con él habían sido más joven. Creo que el más joven tenía 40 años, algo así me parece. Y entonces él dijo, no, pues yo la verdad estoy muy tranquilo con haber recibido el premio Nobel a esta edad, porque de esta manera no arruino mi ciencia, dice. Entonces yo me quedé pensando ya así de, ¿y por qué habrá dicho eso? Y no sé, pero se me vino a la cabeza que de repente pues hay grandes científicos que se les ha reconocido por todos sus avances y no se les deja de reconocer, pero que a pesar de eso creo que es, como en el caso de Einstein, se aferró un montón, ¿no? A que sucedía, a que así eran las cosas y de repente pasaron los años, con el paso de los años, y se dio cuenta que no, se dio cuenta que habían cosas que venían en contra de lo que él pensaba y quizá de cierta manera iban contra sus sentidos como científico, ¿no? Algo así. Me llama mucho la atención todo esto. Claro, sí, regularmente decimos que en la ciencia no hay autoritarismo, pero quizá inconscientemente lo hacemos, ¿no? Vemos las figuras de los genios como intachables y los propios genios quizás se vuelven a veces un poco soberbios. No estoy diciendo que Einstein lo fuera, porque se demostró muchas veces que tenía la capacidad de decir, pues la regué, más o menos. Sí. Claro.
Pero sí pasaba, ¿no? Einstein llegó a equivocarse muchas veces, probablemente más veces de las que recordemos y de las que sepamos. Y son errores no simples, o sea, son errores conceptuales, son errores fuertes, pero que al final del día pues determinan el camino de la ciencia. Así es la ciencia, ¿no? Prueba y error. Pero sí es importante, creo, notar cómo estas figuras como Einstein, como Penrose, como Newton incluso, no tenían las verdades absolutas y no todo lo que decían era correcto. También llegaban a equivocarse y también llegaban a carecer de esta fe en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, lo del agujero negro, más que un error, fue una falta de fe, y no se le puede juzgar porque él no sabía cómo se iba a desarrollar el mundo. Estoy seguro de que si Einstein pudiera ver cómo es el mundo hoy día, se quedaría maravillado con todas las cosas que tenemos, todas las cosas que podemos hacer. Así es. Entonces, pues no se le puede juzgar, pero pues claramente se equivocó, ¿no? Al aseverar algo así. Entonces, los agujeros negros, regresemos a recapitular, son una región del espacio-tiempo que devora todo lo que se acerca a su campo gravitacional. Eso es desde fuera. Desde dentro no podemos ver nada. Y es ahí donde muchos físicos creen que está la solución a grandes misterios del universo. Por ejemplo, el problema de la relatividad y la cuántica, que son dos teorías que explican bastante bien sus fenómenos, pero que juntas nomás no funcionan, ¿sabes? Sí. Muchos físicos creen que dentro del agujero negro hay información que nos puede ayudar a entender y a unificar esta teoría. Ya hay científicos que se quieren ir ahí al agujero negro. Es que estaría un increíble. paseíto y no volvemos. Estaría increíble porque sería... O sea, estaría increíble poder hacerlo, pero el problema es que no vamos a poder hacerlo nunca, porque si algo entra no sale. O sea, no podemos enviar una sonda al agujero negro y esperar que nos dé información de vuelta, ¿no? Claro. Es falso lo que vieron en Interstellar. Además, la dilatación temporal ahí es un problema bellísimo, ¿no? El hecho de que la gravedad es tan fuerte y la relatividad describe que la gravedad y el tiempo y el espacio-tiempo pues son como que están correlacionadas, ¿no? Y entonces si hay mucha gravedad, el espacio-tiempo se distorsiona. Resulta que en los bordes del agujero negro, cuando algo entra, se estira, o lo que muchos físicos llaman espaguetizar, y el tiempo se dilata. Entonces la caída que para una persona puede ser, o sea, para un observador quieto tiene un tiempo, para el que está cayendo es diferente, ¿no? Para uno puede ser 5 minutos de caída en lo que cae al agujero negro, y para otro pueden ser 50 años. Se quedó atrapado ahí. Entonces... como cuando le haces al espagueti con un tenedor así, lo enrolla. Ahí se queda. Otra de las cosas es, imagínate que se pudiera pasar, que se me viene ahorita a la mente. Aún así, el agujero negro más cercano que tenemos, que está en nuestra galaxia, sí, que según yo se llama Sagitario A, me parece, algo así, pues está muy lejos de nosotros, no nos alcanzaría, creo, una vida para llegar al agujero negro que está cerca de nosotros. Y algo que me llamaba mucho la atención de este dato, y cuando vi en la imagen del primer agujero negro, la primera pregunta que se me vino a mi cabeza fue: ¿por qué es una galaxia tan lejana? Sí. ¿Por qué no observamos hacia nuestro propio agujero, a la de nuestra Vía Láctea? Claro. Cuéntanos, Rubén, ¿por qué no? Bueno, había varios problemas con eso. De hecho, justo en este momento, así ahorita ya, se está observando el de la galaxia de la Vía Láctea, Sagitario A. Es el siguiente proyecto del Event Horizon. Pero habían algunos problemas. Por ejemplo, el tamaño. El agujero negro que observamos es súper masivo y son muy difíciles de encontrar. Entonces, como su masa y el tamaño están relacionados, al ser súper masivo, era bastante gordo y bastante grande. Me parece que se espera que este agujero negro sea incluso más grande, o sea, lo veamos más grande que el de Sagitario A, aunque esté más lejos,
su Ujú. tamaño relativo es mayor. Y eso sí es un factor determinante, porque a pesar de que tenemos un telescopio, o bueno, un interferómetro del tamaño del mundo, no podemos Ujú. observar objetos tan pequeños. El agujero Ujú. negro que observamos, M87 se llama, tiene un radio de 21 microarcosegundos. O sea, eso es muy chiquito. Está como que en los límites de lo que podemos ver. Otra de las cosas era la luminosidad. Al estar en nuestra propia galaxia, el agujero negro que queremos observar, hay bastante más luz que hay que limpiar por fuera. Y seguramente hay otros detalles, seguramente hay otros problemas, pero esos son los dos que yo conozco. Ya, yo sabía otra cosa, es que estamos como muy... Nuestra sección de visión está muy Ajá. tapada por nubes de polvo y de gas, entonces no nos permite ver realmente el, 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 el efecto, digamos, del agujero negro sobre estas cosas. Y sobre todo ese ejemplo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es como cuando uno quiere leer un libro y pues lo tiene bien cerca, pues como que no se distinguen las palabras, es como que te lo pones a una distancia súper cerca, no vas a Sí, distinguir ni siquiera una palabra, o no le vas a ver ni chiste. Entonces lo tienes que tener a una distancia más o menos relativa, considerable, dependiendo sí, de sí, tu sí. astigmatismo, si tienes, o miopía, y pues ya alcanzas a ver, ¿no? A darle estructura a las imágenes, más que nada. Y otra cosa, hace rato dije del interferómetro, pero es que ese es otro tipo de experimentos para observar agujeros negros. Hubo por allí en 2015, se observaron la colisión de dos agujeros negros. Sí, Pero esta se hace a través de otros mecanismos en donde entran ya en juego los interferómetros, son del distintos a los LIGO. telescopios. Sí, Ajá, LIGO, ¿no? Se llama así el trabajo. Y esto sí miden vibraciones en el espacio-tiempo. Y es diferente de los telescopios. Los telescopios sí ven luz, sí captan luz. Y estos interferómetros no captan vibraciones. perturbaciones del espacio-tiempo. Claro, sí Entonces, recuerdo LIGO. Lo que sucedió con LIGO fue que usaron el choque de dos agujeros negros para medir las ondas ándale. gravitacionales, ¿no? Ajá, Y a mí me eso vuela mero. mucho, digo, no he tenido la oportunidad de estudiar muy a fondo las ondas gravitacionales, pero el propio concepto me vuela mucho a la cabeza. Sí, sí, sí. Nuestro espacio-tiempo vibra. Nuestra Ujú. realidad, chavos, nuestra realidad vibró, se movió, se Ándale. desplazó completita. ¿Qué significa eso? O sea, para mí está muy raro el concepto y está muy chido. Sí, está raro, está raro. Pero está chido. Perturben la métrica y obtendrán cosas interesantes. XD. Así es. Se Pero puede bueno, como Carl Schwarzenegger a perturbar la métrica en medio del mundo destruyéndose. claro, porque creo que eso no lo conté. Karl Schwarzschild encuentra estas primeras soluciones a los agujeros negros cuando estaba sirviendo como soldado en la Primera Guerra Mundial. De hecho, se murió en la Primera Guerra Mundial, así que nunca vio su trabajo pues como bien Triste. recibido, ni todo lo que ocasionó. Pero sí encontró estas soluciones estando en guerra. Por eso hay muchos memes sobre él. Y ya para cerrar el episodio número 14, agujeros negros devoradores de mundos, me gustaría hacer esta pequeña reflexión. A ver. Si los agujeros negros espaguetizan todo, ¿puede que sean parientes de Garfield? Yo ahí lo dejo y me retiro lentamente. Con un plato de espagueti. XD. A mí me gusta mucho el espagueti. Si cumplo años, regálenme un plato de espagueti. XD. Si cumplo años, ya O mejor di cuándo llévenme a un es. agujero negro. Ya, que le manden espagueti, dicen. Tamayo. Ya mero, Tamaño, ya sí, mero. pues. Va. Pues Bueno, sí, pues tuvimos un episodio ahora muy, muy hambriento, muy de que nos da ganas de comer, como el agujero negro. sí tengo. Nos faltaron más cositas que decir, pero pues no ajusta en un episodio. Hay muchas cosas más interesantes, por Muchas. ejemplo, cómo se forman los agujeros negros, eso no lo tocamos en este episodio, Claro. pero podremos comentárselos en nuestros siguientes episodios o en alguna de las charlas que tengamos con nuestros siguientes
invitados o invitadas. Entonces no se pierdan por allí. Vamos a estar publicando las cosas, lo que se viene en nuestras redes sociales. Síganos, estén atentos y déjenos sus likes. Cuídense mucho, disfruten del episodio y esperen la segunda parte porque hay muchas cosas más que decir. Hasta luego. Bye.